Si tenemos dinero ahorrado, pero también deudas como créditos personales, tarjetas de crédito o bien créditos más abultados como podría ser una hipoteca, siempre asalta una pregunta. ¿Qué hacemos con ese dinero que tenemos en la cuenta? ¿Lo cogemos y lo invertimos para que no pierda con el tiempo y que por lo menos suba con la inflación? ¿O bien, por otra parte, cogemos el dinero y lo utilizamos para amortizar esos créditos de manera que se nos reduzca la cantidad y nos ahorremos dinero en intereses? Pues la verdad es que no hay una respuesta directa, porque depende de varios factores. La buena noticia es que con 3 sencillos pasos se pueden resolver estas dudas. Así que en este vídeo lo que voy a hacer es enseñarte a utilizar unas herramientas que te las daré también en el vídeo para poder resolver en tu propio caso si es mejor amortizar o bien es mejor invertir. Hola, yo soy Sergi Torrents, me dedico a la planificación financiera y las inversiones. Vamos a resolver esto. Recuerda, como siempre, deja un comentario con tus dudas y sugerencias para futuros vídeos y desde ahora dale al like para ayudarme a hacer llegar este contenido a más personas que les pueda ser de utilidad. Bueno, si estamos en la situación de que tenemos dinero y tenemos que decidir entre invertir y amortizar, antes de tomar la decisión tenemos que mirar esto desde 3 puntos de vista distintos y cuando los 3 encajan, entonces tendremos la respuesta correcta. El primero sería situación de nuestras finanzas personales. El segundo, posibles situaciones futuras. Y el tercero es más una perspectiva financiera o cuantitativa, los rendimientos económicos que podemos obtener según la decisión tomada, si invertir o amortizar. Y la idea es hacer el ejercicio en este orden, así que vamos con el primer punto de vista, que son las finanzas personales. Lo primero es tener claras 2 cosas de nuestras finanzas personales. La primera es cómo debe ser nuestro fondo de emergencia, qué cantidad debería haber en nuestro fondo de emergencia. Esto es algo básico en cualquier familia desde el punto de vista de las finanzas personales, así que si no sabes cómo calcularlo o cómo deberías hacer para tener ese fondo de emergencia, pues te dejo aquí un vídeo en el que te explico en detalle cómo hacerlo. Esto es importantísimo de cara a las finanzas personales. La segunda cosa importante es qué capacidad de ahorro tenemos actualmente. Por tanto, con estos 2 números, las reglas serían: si al amortizar esos créditos nos vamos a quedar por debajo de nuestro fondo de emergencia, pues aquí evitaría hacer amortizaciones. Y la segunda es, si nuestra capacidad de ahorro ahora es nula o bien es muy irregular y baja, pues por ejemplo, un mes ahorramos el 5% de nuestros ingresos, otro mes 0, otro mes el 10%, luego pasan 3 meses que no, pues en este caso, hasta que no estabilizaras esa capacidad de ahorro y fuera más regular y elevada, también evitaría amortizaciones. Entonces, en estos 2 casos, pues ya evitaría de pensar en liquidar préstamos, me quedaría con el dinero disponible en nuestras cuentas y buscaría algún tipo de inversión sin riesgo, que luego hablaremos de alguna. Si nuestro caso es que tenemos el fondo de emergencia y capacidad de ahorro, entonces podemos pasar a la siguiente fase, que sería evaluar riesgos futuros. En este punto tenemos que hacernos una pregunta. ¿Hay alguna situación futura que nos pueda llevar a una situación mejor o peor? Claro, aquí hay muchísimas posibilidades. Por ejemplo, si sabemos que nuestra empresa está en un proceso de reestructuración que nos puede llevar a la pérdida del empleo, o vas a empezar o estás empezando un nuevo negocio, o en un poco tiempo tienes que hacer frente a una reforma o reparación importante, o tienes pensado, por ejemplo, pues comprar una vivienda en pocos meses o pocos años. Y tantísimas cosas más. No se trata de ser agorero, simplemente se trata de pensar en situaciones que tengan una alta probabilidad de que sucedan. Entonces, si llegadas a esas situaciones y después de amortizar el crédito, pues resulta que no nos quedaría suficiente dinero como para asumir esa situación, pues esto quiere decir que nos podría llevar a una situación de tener que pedir un préstamo. Y claro, en una de esas situaciones, pues puede ser que te concedan el crédito o que no, y puede ser que te concedan un crédito con peores condiciones. Por tanto, en estas situaciones en las que no sabes seguro si amortizas, después tendrás suficiente dinero para coger algún contratiempo de estos y solucionarlo, pues entonces lo mejor sería no invertir el dinero en amortizaciones, sino utilizarlo para tenerlo a cuenta e invertirlo de nuevo en algo sin riesgo. Por ejemplo, en fondos monetarios. Y si por el contrario, haciendo esta amortización te quedaría suficiente dinero para hacer frente a estas situaciones, entonces toca pasar a la última fase, que se trata de evaluar
cuantitativamente qué es mejor, si amortizar o invertir. Así que vamos con ella, porque además te daré la hoja de cálculo para que puedas hacer tus propios cálculos. Antes, necesito que me eches una mano para hacer llegar este contenido a más personas, así que dale al like, deja un comentario, comparte el vídeo y te dejo unos segundos para que puedas ayudarme. En este punto se trata de hacer el ejercicio para conocer qué tanto por ciento de rentabilidad necesitamos obtener de nuestros ahorros en caso de invertirlos para que nos generara la misma rentabilidad que coger ese dinero y amortizarlo en el crédito. Porque con el crédito nos ahorraríamos unos intereses, por tanto, el rendimiento obtenido con las inversiones debería ser igual, por lo menos, a lo que nos ahorramos en intereses. Por tanto, el ejercicio es este, y una vez conocemos ese tanto por ciento de rentabilidad objetivo que deberíamos alcanzar como mínimo, pues entonces podremos valorar si es razonable o no ir a invertir para alcanzar tal objetivo, porque a lo mejor pues es un objetivo demasiado elevado. Así que vamos por partes, porque lo primero es saber cuánto nos vamos a ahorrar al hacer la amortización. Paso 1, calcular los intereses que nos quedan pendientes, y para ello vamos a la hoja de cálculo, pinchamos sobre la calculadora 1 y nos lleva a la calculadora para créditos del Banco de España. Aquí añadimos los datos de nuestro préstamo. Debemos, por ejemplo, 100.000 euros, el interés es el 3% y nos quedan 20 años. Le damos a calcular y ahora vamos a detalles. Y aquí nos muestra cuántos intereses pagaremos. 33.103,24. Con esta cifra nos vamos al Excel y la cargamos. Ahora vamos a calcular el ahorro si amortizamos. Y para ello usaremos la calculadora número 2. Nos lleva de nuevo al Banco de España y añadimos los nuevos datos. Debemos todavía 100.000 euros, los intereses son el 3% a 20 años y suponemos que vamos a amortizar 30.000 euros. Le damos a calcular y ahora vamos a detalles y aparecen dos opciones. Aquí es importante recalcar la diferencia, porque en el momento de amortizar podemos hacerlo en plazo, es decir, que reduciremos el número de años durante los cuales pagaremos el préstamo, o bien en cuota, es decir, que reduciremos lo que pagaremos mensualmente por ese préstamo, pero no reduciremos los años que tiene el préstamo. Siempre saldrá mejor desde el punto de vista financiero amortizar en plazo, porque te ahorrarás siempre más intereses y la diferencia puede ser muy notable. Volvamos al gráfico. Si amortizamos en plazo pagaremos 14.211 euros con 13. Si amortizamos en cuota pagaremos 23.172 con 34. Es decir, pagaremos más de 9.000 euros de intereses adicionales si lo que hacemos es amortizar en cuota. La recomendación es que siempre que sea posible pues se haga una amortización en plazo, porque la diferencia en intereses es notable. Pero quizás estés pensando que, bueno, quizás es mejor pues reducir en cuota porque así pues se hace más cómodo de pagar y bueno, pues al final es más llevadero. Pero si has llegado a este punto, quiere decir que has pasado el filtro del punto 1 y que ahora eres capaz de ahorrar todos los meses. Por tanto, si ahora eres capaz de ahorrar todos los meses, pues realmente hacer una cuota más cómoda no es necesario, porque puedes hacer frente claramente a la cuota. Así que vamos a ver igualmente los dos casos, pero voy a empezar por el mejor de los casos, que sería pues hacer la amortización a plazos. Volvamos al Excel. Colocamos aquí los datos, los intereses que saldrán al amortizar, que serán 14.211,13, el importe amortizado, que son 30.000, y el nuevo plazo, porque ahora, como hemos amortizado en plazo, reduciremos el plazo. Ahora son 152 meses. Y ya tenemos los resultados. El ahorro es de 18.892 euros, nada menos. Si invirtiéramos esos 30.000 euros, para conseguir el ahorro necesitaríamos una rentabilidad anual del 3,93%. Bueno, en realidad no. ¿Que no te has acordado de los impuestos? Oye, con ese dinero que has ido ahorrando durante años, no mes a mes, y que ahora de golpe lo vas a utilizar y lo pones en inversión para especular y ganar dinero, pues con lo que saques de esa especulación tienes que pagar algo de impuestos. Así que vamos a añadirlo al Excel. Esto depende de cada país, así que hay este campo para modificar y vamos a suponer que de media es un 20%. En este caso, y debido a los impuestos que tenemos que pagar para hospitales, escuelas y carreteras, pues en lugar de tener que obtener un 3,93 para igualar los intereses, pues en este caso tenemos que obtener un 4,91%. Hemos hecho el ejercicio de la amortización en plazo, así que ahora vamos a hacer amortización en cuota para que veas la diferencia, que es notable, de
¿qué rendimiento necesitaríamos obtener para igualar pues, la amortización en cuota? Tenemos que cambiar dos datos, los intereses, que ahora son de 23.172,34, y el plazo, que en este caso, como no se reduciría, pues sería 240 meses, es decir, 20 años. Y, sorpresa, en esta situación solo necesitaríamos una rentabilidad de 1,80% para que nuestros ahorros sacaran el mismo beneficio que obtenemos de amortizar el crédito. Si comparamos ambos casos, pues en plazo nos ahorraremos en intereses 18.892 y necesitaríamos una rentabilidad equivalente del 4,91 para igualar ese ahorro. En cambio, si amortizamos en cuota, pues nos ahorraremos 9.930 euros y necesitaríamos un interés del 1,80. Fijaros que esto refuerza lo que ya decíamos antes. No merece la pena amortizar en cuota, porque para amortizar en cuota, obtener ese 1,80 de rentabilidad de los ahorros, pues la verdad es que es bastante factible a esos plazos, a plazos de 20 años. Sin embargo, pues para el otro caso, en el caso del plazo, en el que ya te exige un rendimiento anualizado del 4,91, pues bueno, ya hay que estudiarlo. Y no te preocupes porque para esto tengo casi la respuesta exacta, porque en este vídeo hago un análisis detallado de qué rentabilidad puedes obtener de la bolsa americana en distintos plazos. Así que no te lo pierdas porque aquí está la clave. Pero no te vayas sin antes darle al like, dejar un comentario, compartir el vídeo, suscribirte, activar las notificaciones. Hasta el próximo vídeo.